corresponde a determinar pues, los líquidos corporales que en nuestro organismo se encuentra distribuido en algunos espacios o compartimentos que le llamamos. Uno de ellos van a tener pues bastante intercambio con el tejido que está circundando y otros van a generar una especie de almacenamiento que no se comunica mayormente, pero sirve para la lubricación, para evitar el rozamiento entre las estructuras, de modo tal que estos líquidos van a estar en toda la distribución corporal. Terrible. Nada más que para resaltar pues, las funciones del agua, que no solamente pues, es un medio para desplazar nutrientes, sino que también tiene otras funciones que hay que verlo, como por ejemplo ayuda a la termorregulación, mantiene la volemia, es decir, la precarga para que los ventrículos puedan eyectar el flujo sanguíneo. Sirve también para que el riñón pueda generar su función de filtración. Entonces, también tiene que ver con el desplazamiento de algunas sustancias tóxicas, de modo pues que va a tener una función bastante dinámica. La cantidad de agua que vamos a tener en el organismo no es estándar, ¿no? Vamos a tener algunos factores que van a determinar la cantidad de agua que vamos a tener en el organismo. Por ejemplo, la edad, ¿no? Si yo le preguntara al doctor, ¿quién tiene más agua, un niño o un adulto? ¿Y un anciano y un adulto? Un adulto. Entonces, va a depender de la edad. En etapa embrionaria, pues tenemos entre 60, 70, dependiendo del estado. De tal manera que los recién nacidos tienen aproximadamente pues, un 70-80% de agua corporal, a diferencia de los pacientes que tienen que están en la tercera edad, van a disminuir su porcentaje de agua a un 50%. Entonces la edad va a marcar. Lo mismo el sexo. Las mujeres, por tener mayor tejido graso, van a tener menos agua que el varón. Y pues la superficie corporal. Entonces van a haber algunos factores constitucionales y también va a depender de algunos momentos fisiológicos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, la concentración de sodio, de algunas sales, la concentración de proteínas. Entonces, antes de... Imaginémonos que este es un vaso sanguíneo donde vamos a tener aquí agua.
vamos a tener algunos electrolitos o sustancias químicas que van a determinar que el agua se mantenga dentro de este vaso sanguíneo. Dentro de ellos tenemos al sodio, la urea y la glucosa. Estos tres elementos van a ser determinantes para que el agua se mantenga. Y esto lo van a dar lo que llamamos la osmolaridad. Que ya saben de cuánto es, ¿no, doctora? La osmolaridad es 300 miliosmoles por litro de agua. ¿Qué pasa si tenemos una sobrecarga de glucosa? Imaginemos los diabéticos están con 300, 350, hasta 600 miligramos de glucosa. Entonces la osmolaridad podría aumentar, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, donde los cuerpos nitrogenados se van a acumular y dentro de ellos también tenemos la urea. ¿Qué pasa si es que la urea se incrementa? Al incrementarse vamos a aumentar la osmolaridad. La osmolaridad se va a aumentar. Y entonces, ¿qué va a pasar con el agua del vaso sanguíneo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Se aumenta la concentración. Va a disminuir el agua que está dentro del vaso sanguíneo. O sea, el líquido intravascular va a disminuir. Por osmosis, el agua se va a desplazar de un sitio donde hay menos concentración a un sitio donde hay más concentración. Entonces va a jalar agua dentro del vaso sanguíneo y va a modificar los compartimentos. Y al revés, ¿qué pasa si es que esto disminuye? El agua va a salir del vaso sanguíneo, porque se asume que en el intersticio vamos a tener mayor concentración de estas sustancias. Entonces va a depender de las concentraciones, va a depender también de la presión hidrostática. Entonces nosotros sabemos pues, que a nivel de los grandes vasos hay una presión pues, que está entre 80 a 120 milímetros de mercurio, ¿no? Si es que esta presión se incrementa, entonces va a haber una fuerza, una presión hidrostática que va a hacer que la sangre, el líquido del intravascular se desplace hacia los intersticios. Entonces hay diversos factores que van a determinar. Dentro de ellos hay que mencionar pues a la presión hidrostática y a la presión osmótica. Por la ley de Starling podemos ver cómo, ¿no?, las fuerzas que retienen el volumen circulante y las fuerzas que lo tratan de sacar van a generar una resultante. Dependiendo de si estamos a nivel del agua arterial, va a haber una fuerza que lo va a desplazar hacia los intersticios, y si estamos en la zona venosa, va a haber una fuerza que lo va a tratar de introducir dentro de los vasos. Entonces, con esas consideraciones es que vamos a ver pues que en el organismo vamos a tener pues masa y vamos a tener líquido. Entonces, ¿cuánto de agua tiene los diferentes organismos? Entonces, van a depender de sus estructuras.
desde un punto de vista fisiológico se considera, ¿no? Algunos porcentajes que sirven para poder determinar algunos cálculos. Se ha determinado que en el varón vamos a tener el 60% del peso corporal va a corresponder al agua. Entonces 60% de nuestro peso, es decir, tenemos más agua que tejidos. Si siguen conversando, yo no puedo dictar la clase. Amigo, te retiras, por favor, porque no puedo, me desconcentras, no me puedo concentrar. Te retiras, por favor, si no, no puedo continuar la clase. Te agradezco haber venido hoy día. Vamos a esperar que sus compañeros se retiren para poder continuar la clase. El 62% es del agua. No es 30 ni 40. Bueno. Yo los andaron en no, el que está en la pasada. No, en la tarde de Bien, entonces le decía pues que en el varón el 60% del peso corporal corresponde al agua. En la mujer se le disminuye a un 55% de su peso corporal que corresponde al agua. En el anciano lo consideramos 50% de su peso corporal. En el recién nacido se le considera 80% de agua. De ese 60% que lo consideramos al varón, el 40% del peso corporal va a estar distribuido hacia el líquido intracelular y el 20% va a estar distribuido dentro del extracelular. Entonces, si tomamos al varón, de este 60%, 40% está dentro del líquido intracelular. Y el 20% está fuera de la célula, le llamamos el líquido extracelular. Entonces, porcentualmente lo podemos trabajar así. Pero ¿qué pasa cuando tenemos con la mujer que tiene 55%? Entonces, nos va a resultar un poco difícil hacer estas divisiones. Por eso que se va mejor a las proporciones. Y se tiene pues que 2/3 del agua corporal está dentro del líquido intracelular y 1/3 se encuentra dentro del extracelular. Entonces, para fines prácticos, ¿no?, más rápido podemos hacer esto, ¿no? Del 60%, 2/3 están dentro de las células y 1/3 está por fuera. Nos ayuda. Y de este 20% del peso corporal, el 15% está en el intersticio y el 5% está
dentro del vaso sanguíneo, es el líquido intravascular. Entonces, esas son las proporciones que lo vamos a manejar. Y si queremos llevarlo también a proporciones, estamos hablando aquí de que 3/4 del líquido extracelular está en el intersticio y 1/4 está dentro del líquido intravascular. Entonces, con fines clínicos, porque esto es fisiológico, ¿no? Con fines clínicos a veces aplicamos las proporciones para poder calcular el agua en los diferentes compartimentos. Para definirlo, ¿no? Cuando hablamos del líquido intracelular, es la que se encuentra dentro de las células, cumpliendo en función de una función metabólica. El líquido extracelular, acá lo tenemos, en la tercera parte de los líquidos, como se había mencionado, va a servir más que todo para conducir las diferentes moléculas, sustancias, ya sea para las reacciones de reducción, oxidación, o también para eliminarlo del cuerpo como sustancias de desecho. El intersticio viene a ser el espacio que se encuentra entre célula y célula. A eso lo llamamos el líquido intersticial. Se incluye también en este líquido intersticial al líquido que se encuentra en el sistema linfático. No se considera dentro de los conductos vasculares, sino se considera dentro del intersticio. Está muy relacionado con lo que es el edema. Entonces aquí lo tenemos, el líquido intravascular, está dentro del vaso sanguíneo, el líquido intracelular, dentro de las células, y el líquido que está entre célula y célula, que le llamamos el intersticio, el líquido intersticial. Hay otro componente que comprende más o menos el 1% de líquido que está en algunas cavidades, generando la tensión, la lubricación, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, el líquido endolinfático que está en los canales semicirculares para la audición, el líquido pericárdico. Entonces son cavidades que contienen cierta cantidad de líquido, pero que no entran a la hemodinámica, ¿no? Están cumpliendo algunas funciones tensioactivas en esos lugares. Podríamos decir que son como espacios muertos, ¿no? Que están en reposo, generando alguna protección o algún mecanismo que evita pues, el rozamiento, que están ahí. Ese es el líquido transcelular. Hay algunos compartimentos que también hay que tener en cuenta, que lo llamamos los espacios potenciales, que anteriormente se decía el tercer espacio. Son cavidades que en algún momento nos podría generar una acumulación de líquido y que necesitamos conocerlo para poder hacer los cálculos. Por ejemplo, a nivel del abdomen, la cavidad peritoneal es un espacio potencialmente que puede almacenar agua. También podemos mencionar la cavidad torácica. Son espacios que en algún momento podrían generarnos algún robo de líquido y que necesitamos conocerlo para poder calcularlo. ¿Cómo llamamos cuando el líquido se acumula a nivel peritoneal, doctora? Ascitis, ¿verdad? La ascitis es la acumulación
de el agua a nivel de la cavidad abdominal. Y cuando se acumula a nivel torácico, podríamos decir el hidrotórax, pero en términos generales le decimos un derrame. Lo mismo, la cavidad pericárdica en algún momento podría acumular agua en una pericarditis y le llamamos derrame pericárdico, derrame pleural. Las articulaciones también podrían acumular en algún momento, en la gonartrosis, por ejemplo, se va a llenar de líquido y decimos derrame articular. ¿No? Entonces, hay que saber que hay algunos espacios que potencialmente podrían robarnos aguas y hay que tenerlo en cuenta para los cálculos. El abdomen, algunas grandes articulaciones, la cavidad pericárdica, torácica, ¿no? Nos pueden robar algunos volúmenes. Eso siempre es patológico, ¿cierto? Claro. ¿No? Y que para fines de cálculo lo tenemos que tener en cuenta porque nos va a concentrar cierto volumen, ¿no? Que hay que calcularlo cuando vamos a hacer el balance. No podríamos ir a decir eso, por ejemplo, en el humor vítreo. ¿Cuánto de agua hay en el humor vítreo? 3 mililitros a 4 mililitros. Si tenemos glaucoma, donde se aumenta la cantidad de líquido en el humor vítreo, ¿cuánto nos va a robar? ¿Medio mililitro, 1 mililitro? Para fines de cálculo no me va a alterar, ¿no es cierto? Lo mismo podríamos decir a nivel de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto de agua tenemos en el líquido cefalorraquídeo, doctor amigo? Más o menos el líquido cefalorraquídeo tiene pues 150 mililitros. 150 mililitros. Si hay una hidrocefalia, pues aumentará 300. 180, 200 mililitros. ¿No? O sea, para fines de cálculo de balance, no me va a perturbar mucho. ¿Cómo lo puedo decir? Tome una cucharita más de agua para compensarlo, ¿no? Es intrascendente. Pero en una citis me roba pues 2 litros y medio, que si tengo que considerarle cuando voy a hacer balance, ¿no? O cuando yo le voy a extraer el líquido, voy a retirarle pues 1500, 2000 mililitros, y yo tengo que ver cómo lo voy a reponer. Entonces, para fines de cálculo sí va a haber algunos espacios que le llamamos potenciales que pueden acumular líquidos y que necesitamos conocerlos para hacerlo los cálculos. Esos son los líquidos, espacios o compartimentos potenciales. Bien, entonces vamos avanzando. A modo de ejemplo, podríamos ver qué pasa si un paciente tiene 70 kilos. ¿Cuánto de agua corporal le corresponde? Considerando que es un varón. Entonces, ¿cuánto tendría de agua total? 72. ¿Cuánto? ¿Seguro? 60. ¿Cuánto de agua total tiene? Pesa 70 kilos. Pesa 70 kilos. Han estudiado secundaria, ¿no? O de primaria esas pasadas a la universidad. Puede ser, ¿está bien? Entonces multiplicamos 70 por 0.6, ¿no es cierto? 60%. Entonces, su agua total será de 42 litros, ¿verdad? Ese es su volumen que tiene de agua.
Y dentro del Agua. el líquido intracelular, el intracelular habíamos dicho que es el 40%. Casi 17. 16.8. 16.8. 16.8. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Cómo lo calculamos, doctora? Por 0.4. Es el 40%, ¿no es cierto?, del peso corporal. Mira, por ahí resulta 28. Es del peso corporal. 28. Sí. Tú lo has sacado del 60%. Sí. Ahí siempre nos equivocamos, ¿no? Pensamos que es el 40% del 60% que hemos sacado. No, es del peso corporal. Entonces, tendría que sacar 70 por 0.4, ¿verdad? Es 28. Sabía que podía generarse ese error, ¿no? Es común. Seguimos a ver con el ejercicio. El líquido extracelular, el extracelular Este con el 20%. es el 20%. Del peso. ¿Seguro? Entonces multiplicaría 70 por 0.2. ¿No es cierto? Sale 14 litros. Acá salía 28. Entonces ya tenemos ahí 42 litros que habíamos calculado, ¿verdad? ¿Qué más nos pide? Ahora podemos ver el líquido intersticial y el líquido intravascular. Habíamos dicho que el intersticial es el 15%, entonces tendría que multiplicar 70 por 0.15. ¿Cuánto sale? 10.5 litros. Y el líquido intravascular 52. sería 70 por 0.005, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 3.5. Ahí lo tenemos. Entonces, podrían tener en cuenta estas formas de calcular para evitar errores, ¿no es cierto? Entonces, para el agua total, vamos a hacerle acá para que les quede como plantilla. Agua total, peso por 0.6. ¿No es cierto? Líquido intracelular, peso por 0.4. Líquido extracelular, peso por 0.2. Líquido intersticial, peso por 0.15. Líquido intravascular, peso por 0.005. Entonces ya les podía facilitar también esa forma de calcularlo. La gente no se acuerda llevarlos a porcentajes. ¿Lo estamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí?
Vamos con el líquido intravascular. Según nuestro cálculo, el líquido intravascular es 3.5 litros. Ese líquido a nivel sanguíneo, dentro del vaso sanguíneo, ¿a qué corresponde? Al 52%. Al 52%. ¿A qué corresponde dentro de la sangre el agua? Al plasma, ¿verdad? Al plasma. Y yo puedo determinar la concentración de plasma que hay en la sangre, ¿verdad? A través de qué fórmula, doctor Corrales, puedo determinar el plasma, la cantidad de plasma que hay en la sangre. ¿Cómo se llama esto? El hematocrito, ¿cierto? Entonces, en el hematocrito, ¿cuánto le corresponde a elementos globulares? ¿Cuánto hay de elementos globulares? 40, ya pongámosle 45%. Quiere decir que el 55% es el plasma, ¿verdad? Entonces, cuando calculamos esto, diríamos que este es el plasma, ¿verdad? Este es el plasma. Entonces yo puedo hacer el efecto inverso también, porque voy a encontrar el hematocrito que el laboratorio nos lo da rápidamente, ¿no es cierto? Le coloca la sangre en un tubito capilar, que lo llamamos, ¿no es cierto? Lo ponen en el capilar, lo meten en la centrífuga. ¿En cuánto tiempo lo hematocrito? 5 minutos, ¿no? En la centrífuga. Si no, le pones al medio ambiente 5 días, creo, ¿no es cierto? Entonces, en 5 minutos te van a dar el valor del hematocrito. Y a partir de ahí tú puedes calcular tu agua total, ¿verdad? Hacemos el camino inverso y podríamos determinar si el paciente está con sus volúmenes estables o necesita un aporte o de repente está también con exceso. Entonces podemos seguir la ruta inversa. Bueno, esa es la concentración de iones, que no lo vamos a ver ahora, pero es para tenerlo como referencia. El agua corporal, como habíamos visto, de acuerdo al peso va modificando. Hasta ahí no entendemos, ¿verdad? ¿Hay algún detalle que, doctora, no lo entiende? No, no lo sé. Sino para repetir. Pero ahora vamos a poner el caso de una mujer, ¿no es cierto? Ya no es hombre, ya es una mujer que también pesa 70 kilos. Vamos a pensar que pesa 70 kilos, ¿no es cierto? Podríamos aplicar lo que hemos hecho. ¿Cuánto es el agua total que tiene la mujer? 55%, ¿verdad? Entonces, ¿a cuánto equivale? Ahí sí podría multiplicar el peso por 0.55. ¿Cuánto le sale, doctora? 38.
38.5. Ya no es igual como la del varón, ¿no es cierto? Que salió 42. Entonces la mujer tiene prácticamente unos 4 litros menos de agua. ¿Y cómo hago para poder calcular el líquido intracelular? ¿Cómo calculo el intracelular? ¿Será por 1.4? 0.4. Ya no saldría, porque si lo multiplico por 0.4 y lo otro por 0.2 me va a salir 0.6. No te sale 0.55. ¿Lo entendemos? La dificultad. Por eso que decía, así no lo podría calcular, pero sí a través de las proporciones. Entonces tenemos el 38.5. ¿Cuánto sería de líquido intravascular? 2 tercios. 2 tercios de 38.5. El líquido, este es el líquido intravascular. Este es intracelular, está bien, intracelular. El líquido extracelular sería 1 tercio. 1 tercio por 38.5. Ahí sí no es por el peso. ¿Ah? Los 2 tercios por 70 no. No, ahí ya lo saco de acá. Ya estoy haciendo la distribución del agua que está Y la contenido. mujer se le saca por el. O sea, se refirió a resultado una- de- Aquí ya por proporciones. Saco. Decimos 2 tercios del agua que tenemos, ya no del peso. Y del líquido extracelular habíamos dicho que el líquido intersticial es 3/4 de esta operación que me va a salir, ¿no es cierto? Y el líquido intravascular 1/4 de 1 tercio por 38.5. ¿Sí lo estamos entendiendo, verdad? Entonces, si es el varón, le aplicamos las proporciones, los porcentajes. Si es la mujer o es el anciano, aplicamos las proporciones. 2 tercios, 1 tercio, el otro 1/4, 3/4. En el caso del bebé, Ahí sí que repite igualito, pues. igualito también hay. Sí, le hacemos la proporción. También por 2 tercios. Proporción, sí. El otro ejemplo. ¿Qué pasa si este paciente varón pesa 100 kilos y es obeso? Vamos a calcularle primero el porcentaje de grasa. Y en una práctica hemos hecho porcentaje de grasa. ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? No, porcentaje de grasa. No utilizamos el calibrador. ¿Quién se ha hecho práctica conmigo? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Sí, entonces se puede sacar el porcentaje de grasa. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular, voy a ver cuánto de grasa tiene ese paciente. Imaginémonos que tenga 30% de grasa.
Entonces, ¿qué decimos? Si tiene 30% de grasa, 70 es el peso magro que tiene y 30 es el tejido graso, 30 kilos. ¿Ya? Entonces, a estos 70 le voy a sacar su proporción, tan igual como el que habíamos visto en el ejercicio primero. Y a esta grasa también le voy a sacar su cantidad de agua que tiene. Es como si tuviera 2 personas ahí. Entonces le voy a calcular. De estos 70, ¿cuánto tiene de agua total? El 60%, ¿verdad? Pero de esta grasa no tiene esa concentración. El 10%, la grasa contiene 10% de agua. Ese es otro dato, ¿no? La grasa tiene 10% de agua. Entonces, cuando tengo pacientes con obesidad, tengo que determinar el porcentaje de grasa corporal que tienen. Entonces, separo el peso magro y el peso de la grasa. Y al peso de la grasa lo voy a multiplicar 30 por 0.10. ¿Me sale cuánto? 3 litros de agua hay ahí. ¿Y acá cuánto salía? 42 creo, ¿no es cierto? Entonces 42 más 3. Entonces, esa persona que pesa 100 kilos, que tiene obesidad, si teóricamente asumiría que el 60% le corresponde de agua, ¿cuánto sería? 60 litros de agua, ¿verdad? Si lo consideramos que es puro músculo. O sea, entonces, el 60% de agua tendríamos 60 kilos, ¿no es cierto? Pero, con esta fórmula, ¿cuánto de agua tiene? 45. Entonces, eso es importante que ustedes puedan determinar, porque imagínate, yo digo, este paciente tiene 60 kilos, y cuando está deshidratado, si tengo que calcular la cantidad de agua que tengo que ponerle, de repente le voy a dar más agua de lo que le corresponde. Entonces, esa es otra observación. Si tenemos pacientes con sobrepeso, con obesidad, hay que determinarlo la cantidad de grasa que tiene y hacemos esta división. Al tejido graso, al porcentaje de tejido graso que tiene, lo vamos a multiplicar por 0.1, porque el 10% de grasa, el 10% de agua está contenido en la grasa. ¿Lo entendemos hasta ahí? Entonces, para los varones puedo aplicar las proporciones también, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Más fácil también. O no puedo aplicar los porcentajes. En las mujeres y en los ancianos, ¿no?, voy a aplicar las proporciones partiendo del agua corporal total que le voy a sacar. ¿Lo del 10% también es para las mujeres? El tejido graso tiene. Entonces, si la mujer es obesa, ¿no?, también voy a determinar cuánto de grasa tiene. Y al peso magro lo voy a multiplicar por 60. No, por 0.55. Y a partir de ahí le hago las proporciones. ¿Se han convencido o no? Es cálculo, ¿no es cierto? Por eso te digo, con el calculador. Sí, hay unos cálculos. Creo que no has visto la escala que le di. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, se aplica aquí, aquí y acá. El muslo, tórax y brazo. Y calculo.
Si los nutricionistas tienen. ¿Quién es el nutricionista acá? Ellos tienen, ellos calculan el porcentaje de grasa. Sino cómo establecen las dietas. Sí, pregunta por acá. Pero vos, ¿qué tienes? Por eso calculo la cantidad de grasa, porque puede ser 100 kilos y es un pesista, un gimnasta. ¿No? ¿Tendrá grasa? No. Pero a partir de más o menos qué peso podemos más o menos todos los ya, claro, a todos los pacientes. Ahí viene pues el cálculo de la constitución que vamos a determinar al paciente. Pues, ¿no? ¿Es normosómico o no es normosómico? Le sacamos el índice de masa corporal. ¿Ya? Entonces digo, ¿tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso? ¿Tiene obesidad? ¿No? Entonces a ellos les vamos a calcular la cantidad de grasa que tiene. Entonces, para los varones puede utilizar porcentajes o proporciones, ¿verdad? Mujeres y ancianos, hago el porcentaje primero y proporciones a partir de ahí. En los obesos separo dos, ¿no? Peso magro más la grasa. La grasa por 0.1 y esto de acá, dependiendo si es hombre o es mujer, será por 0.6 o 0.55. ¿Hasta ahí estamos? Entonces ya sabemos cómo está distribuido. Ahora necesitamos saber el balance. Lo ideal es que el agua que yo consumo también lo utilice y lo elimine para tener un equilibrio hídrico. Entonces ahí hablamos de ingresos y egresos. Si es que mis ingresos, mis ingestas son iguales a mis egresos, yo digo, hay un equilibrio, ¿no? Lo que he tomado, lo he eliminado. Entonces voy a mantener mis volúmenes normales, ¿verdad? Entonces, si mis ingestas y mis eliminaciones están equilibradas, ahí hablo yo de balance, decimos balance cero o balance neutro también se le dice. Equilibrado. Pero ¿qué pasa si mis ingestas son menores a mis egresos? He consumido 3 litros de agua y he perdido 4 litros. Estoy en déficit. Estoy deshidratado, ¿no es cierto? O de repente he tomado mi agua normal, pero he estado con una diarrea, pues, con vómitos. Entonces, mis egresos han sido mayores a mis ingresos. Cuando resulta así, yo hablo de un balance. ¿Será un balance negativo o un balance positivo? Negativo. Hablo de balance negativo. Mis ingresos son menores a mis egresos. Tengo balance negativo. Y al inverso, si tengo más ingresos, son mayores que mis egresos, me estoy sobrehidratando. De repente hago una intoxicación hídrica, he tomado bastante líquido, tal vez he consumido sal y tengo bastante sed, voy a acumular más líquido,
O de repente tengo a mi paciente que está con sus vías, con sus soluciones, y le han pasado 3, 4 litros de agua, ¿no es cierto? Entonces está sobrehidratado. Ahí hablamos nosotros de balance positivo. Entonces tenemos que hacer ese balanceo. Hay pacientes que están deshidratados y necesitamos reponerle el agua. O pacientes que están sobrehidratados. En algunas condiciones yo puedo someter al paciente a balance negativo. Imaginemos que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca que está edematizado. Le mantendré en balance cero. Si lo mantengo balance cero, el paciente va a seguir edematizado. Entonces, yo programo que este paciente esté en balance negativo. Una de las formas es restringiendo el agua, que lo voy a administrar, y la otra es estimulando la pérdida. Le pongo diuréticos. Ya está llevando en farmacología, doctora, 3 diuréticos que se utilizan. Todo está llevando fármaco, eso es cierto. Entonces, yo lo puedo estimular la pérdida con diuréticos. Furosemida, para que le pregunten a su profesor, ¿no es cierto? ¿Dónde, en qué parte del asa de Henle actúa la furosemida? La hidroclorotiazida, la espironolactona. Son diuréticos que actúan a diferentes niveles. Estos actúan a nivel del asa de Henle y estos actúan en el túbulo portal. Entonces se estimula la pérdida. Lo voy a someter a balance negativo. Y cuando paso visita, yo tengo que fijarme la tabla de balance hídrico si lo están perdiendo o no. Porque le puedo poner diuréticos esto, pero le estamos poniendo más volúmenes. Y resulta que el paciente no me baja. Y a la inversa. Si yo tengo un paciente que está deshidratado, yo voy a generar un balance positivo. Necesito recuperar esa agua que lo está perdiendo. Entonces, ahí sí ya le pongo más volúmenes. Y en mis cartillas, mi hoja gráfica de las historias, voy a ir viendo a ver cuánto ha orinado, cuánto de volumen le han pasado, cuánto de ingesta de comida le han dado. Entonces, hago los balances. Entonces, voy a tener ingresos y egresos de agua. Este es también una cosa teórica que no se cumple, ¿no es cierto? ¿Tomarán al día ustedes 2 litros 100? La doctora toma 3 litros. ¿No es cierto? Otros vienen a la Universidad de Alto del Día, no toman ni agua, ¿no es cierto? Pero se establece de que tiene que haber pues un equilibrio. Pero sí hay algunas cosas que más o menos se deben tener en cuenta. ¿Cuánta es la cantidad de volumen de orina en 24 horas, doctora Vigo? 500. ¿Qué le llamamos la diuresis, verdad? ¿Cuánto es la diuresis en 24 horas? Doctor Corrales, la diuresis en 24 horas. ¿Ah? Ya, lo dice. 1500 a 2000 mililitros. Pero todos no son iguales. O sea, entonces, ¿cuánto es por kilo de peso? Cuando hacemos balance, necesitamos hacer cálculos los más cercanos a
la condición fisiológica del paciente. Yo necesito saber la diuresis si ese paciente está teniendo una buena perfusión tisular, si sus flujos sanguíneos están llegando a los tejidos. Y una de las formas de medir es a través de la diuresis. Entonces, normalmente es entre 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso por hora. Esto debemos saber. Viene un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva, por fractura, etcétera, etcétera, ha perdido volumen. Entonces está teniendo tal vez una hipotensión, hay una mala perfusión de los tejidos. Ese paciente está haciendo isquemia. Yo necesito saber si el volumen circulante que está teniendo está siendo fisiológico o no. Y voy a calcularlo a través de la diuresis. Mínimo debe orinar 0.5 mililitros por kilo. Doctora Vigo, ¿cuánto pesa usted? 60. 60. Entonces, si fuera la doctora Vigo, 60, 0.5 por 60, ¿cuánto sale? 30 mililitros por hora. Por hora. Por 24, ¿cuánto sale, doctora? 620. 1000. No, 625. ¿Cuánto sale? Creo que lo saco yo. 3 por 4, 2. 720 mililitros mínimo. Ahora, si ustedes quieren, el promedio sería 60 mililitros por hora por 24. ¿Cuánto sale? 1440, 1500 mililitros. En 24 horas, 1500 es el promedio, y lo mínimo que yo podría esperar en ella es 720. Entonces, cuando yo voy a hacer un balance hídrico, si el paciente está estable, voy a esperar 24 horas, ¿no? Al día siguiente hago todos los cálculos con mis internos, con los residentes, a ver, calcula así, y yo tengo con la calculadora que no sabe cómo sacarlo, ¿no? Pero bueno. Pero si yo tengo un paciente que está chocado, un paciente que ha hecho un shock anafiláctico, un paciente que ha tenido una hemorragia, etcétera, etcétera, está hipotenso, está hipovolémico, yo no voy a esperar 24 horas, ¿no? Por eso que lo calculamos por hora. Entonces tengo el paciente y digo, ¿sabes qué? Balance dentro de 3 horas o 2 horas hay que hacerle balance. ¿Cuánto de orina está eliminando? Pacientes que están muy deshidratados, ¿no? Le ponemos las soluciones, los cloruros para hidratarlo, y yo tengo que ver respuesta. Si hay buena perfusión tisular, el riñón va a estar funcionando, entonces va a estar entrando en la orina. Entonces, debo esperar 0.5 por el peso del paciente. Si es que no está resultando así, yo tengo que preocuparme. Este paciente no me está, o sigue perdiendo sangre, o mis volúmenes que le estoy dando para reponer son bajos todavía. Tengo que corregir la volemia. Entonces, por eso que la diuresis es un punto crucial, ¿no? Saberlo calcular por kilo y por hora. En las deposiciones, normalmente perdemos entre 100 a 200 mililitros, dependiendo de la consistencia. Acá nos hablan de las pérdidas insensibles. Ojo en las pérdidas insensibles. A esto de acá. Las pérdidas insensibles es el agua que yo pierdo por evaporación, ya sea por la piel, que no es sudor, es la pérdida por la termogénesis que tengo, ¿no? Evaporo.
más lo que boto cuando yo respiro. A esos dos pérdidas le llamamos pérdidas insensibles. Se van a dar, ¿no? Entonces, lo están poniendo acá un promedio, ¿no? Casi son los mismos, pero todos no tenemos la misma superficie de la piel. Va a depender de la contextura, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene una cuestión que se le corrige. ¿Cuánto son las pérdidas insensibles en 24 horas? Porque no todos respiramos igual, no todos tenemos la superficie corporal la misma, ¿no? Entonces, también calculamos 0.5 por el peso por hora. Por hora. Entonces, esa es otra fórmula que nosotros debemos tener. Las pérdidas insensibles que corresponden a piel y a pulmones se calcula de esta manera. En el caso que fuera la doctora Vigo, 0.5 por sus 60 kilos, y si lo voy a calcular por 24 horas, le pongo por 24. O sea, 60 por 12. ¿Cuánto es? 720 es su pérdida insensible. Si le preguntamos al doctor Corrales, ¿cuánto pesa el doctor Corrales? 76. ¿Cuánto? 76. 7,6. Entonces multiplicamos 0.5 por 76 por 24, ya no es 720, ¿no es cierto? Ni es sacar lo que nos han puesto, 300, acá sacan 700, pero la doctora, su pérdida insensible es 720. ¿De doctor Corrales cuánto sería? 76 por 12. ¿Ya? ¿Quién está calculando? 450. ¿Cuánto? 456. No puede ser. No, 400. No puede ser, si la doctora Vigo pesa, tiene pérdida de 720. 912. 76 por 12. 912. Entonces, no son los 700 que nos sacan ahí, porque las superficies corporales son diferentes. Entonces, nosotros tenemos estos parámetros. Ustedes cuando van a estar en las prácticas hospitalarias, así tienen que calcular. Porque van a estar calcular los balances hídricos, tenemos que hacerlo los pacientes. Como 5 preguntas va a venir esto en el examen, por si acaso. ¿Eh? Que no saben sumar ni que fueran logaritmos también. Pero estadístico. Eso es capital, saber balance hídrico. O sea, mis internos mejor salen despavoridos porque después hacemos del sodio y del potasio y El sábado es de 7:30, ¿no? mejor me dicen váyase a la universidad. No. Y el mañana de 4 días a 7:30. Entonces, los aportes, las ingestas tienen que ser igual a las pérdidas para mantener el equilibrio hídrico. Entonces, vamos a tener que sumar todos los ingresos que está recibiendo el paciente. ¿Bien? ¿Quieren botar bien? Entonces, vamos a sumar todo, cuánto ha consumido. Entonces, cuando calculamos el balance, le ponemos dieta blanda, dieta completa, dieta líquida, el tipo de dieta que le vamos a dar, y le ponemos volumen total, por decirte 800 mililitros. Y así, ¿cuánto le van a dar?
¿Cuánto de cloruro le van a pasar? Le pongo ahí también, ¿no? 20 gotas por minuto, que equivale a 2.800 mililitros, y voy sumando. Entonces sé al día siguiente cuánto de líquido ya ha pasado. Ahora voy a preguntar, ¿cuánto has perdido? ¿No? Su diuresis, ¿cuánto ha botado de 24 horas? Sus deposiciones, ¿ha hecho o no? Y sobre eso le calculo la superficie corporal. Y hago el balance. ¿Está equilibrado? Hay balance positivo y balance negativo. Entonces, hacemos la sumatoria. La sumatoria. Y acá les he puesto algunas que les he mencionado. Mire, por ejemplo, si las deposiciones son normales, habíamos mencionado pues de que el volumen es entre 100 a 200 de agua. Pero si las deposiciones son bien líquidas, vamos a calcular 100% que es agua. Si son semilíquidas, 50% de ese volumen que lo está perdiendo. Por eso, cuando ustedes hacen historia y le preguntan sobre sus deposiciones, ¿con qué ritmo hacen sus deposiciones? Diario, dejando un día, cada 3 días. Y tengo que preguntarle la consistencia de esas deposiciones para poder utilizarlo cuando tengan que calcular. Sobre este balance que les he dado, vamos a agregar estos egresos extraordinarios. Si el paciente suda, también vamos a tener que agregar esa agua que lo está perdiendo por el sudor. Imaginémonos que está con fiebre o está en un ambiente cálido y el paciente suda, vamos a tener que agregarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene sudoración profusa, vamos a agregarle 40 centímetros por hora de volumen. Es decir, si tiene más de 39 grados de temperatura, asumimos que está con una sudoración profusa, le voy a agregar 40 centímetros por hora al balance hídrico. ¿Y cuántas horas estuvo con fiebre? Entonces, si hizo fiebre 3 horas, 40 por 3 sería 120 mililitros que tengo que agregar cuando estoy haciendo el balance. Y si tiene 38, una fiebre moderada, le agrego 20 centímetros por hora. Como en el caso anterior, si ha tenido fiebre por 3 horas de 38, le voy a agregar 20 centímetros por hora, serían 60 centímetros de agua que tendría que agregar a su balance por aumento de la temperatura que le genera sudoración. Entonces, hay forma de ir calculando algunos agregados. Lo mismo si el paciente tiene hiperventilación, vamos a agregarle también, ¿no? Se considera normal hasta 20 respiraciones por minuto. Pero si el paciente respira 25, está hiperventilando, voy a tener que agregar a ese balance 1 centímetro de agua por cada respiración adicional por hora. Imaginémonos que el paciente está respirando, acá en el ejemplo, 30 respiraciones por minuto, es decir, tiene 10 respiraciones adicionales, entonces lo multiplicaré por 1. Entonces voy a agregar 30 mililitros por hora de hiperventilación que tenga el paciente. Entonces hago esos agregados para generarle el balance. Y al final tenemos esto, lo que les había mencionado. Acá lo tenemos. Algunas fórmulas que vamos a utilizar cuando vamos a hacer los cálculos, cuando tiene fiebre, cuando hay sudoración, en el caso de la respiración. Hacemos los agregados sobre
lo que hemos calculado. Esto, por favor, ténganlo ya claro. Es uno de los grandes problemas que tienen los médicos que están en formación, ¿no? Cuando ya están en la práctica hospitalaria, cuando están haciendo el internado, porque ellos se encargan de hacer las historias, ellos te presentan el paciente, ellos te van a contar, porque nosotros vamos 5 minutos, no estamos con el paciente y ya eso fue todo, pasamos al otro y al otro, ¿no es cierto? Pero el interno es el que está monitoreando todo el día al paciente y al otro día te da cuenta, ¿no es cierto? Ha hecho fiebre o ha vomitado. ¿Cuánto ha vomitado? Entonces ellos tienen que tener ya eso en cuenta. ¿Cuánto de diuresis ha tenido? No, y si es un viejito que se orina, que tiene incontinencia urinaria, tenemos que decirle que le ponga pañal o que le pongan sonda. Y lo tiene que medir. Si lo pusieron pañal, cada 3 horas, 4 horas, tiene que estar pesando el pañal. Entonces ellos ya pesan el pañal en seco, ya saben cuánto pesa el pañal en seco, y después de 3 horas que el paciente ha mencionado, se lo tiene que pesar. Lo mismo si que defeca, ¿no? Y está con pañal, tiene que pesar el pañal. Entonces todo ese dato tiene que darle para que el día siguiente pueda sacar el cálculo del balance. Y ahí es donde sufre, ya no se acuerdan de estas fórmulas, pues, ¿no es cierto? ¿Preguntas? ¿Perdón? ¿Por cuánto tiempo aproximadamente una persona puede tomar agua? ¿Cuánto tiempo puede estar el paciente sin agua? 3 días. 3 días. 3 días. La respuesta está acá, antes que nos voten. Ajá. Si el paciente no se mueve, no hace nada, va a depender de la pérdida. ¿Por qué? Por el estímulo de la sed. ¿En qué momento yo tengo sed? Cuando pierdes el 0. ¿Qué dice acá, doctora? La ingesta está regulada principalmente a través del mecanismo de la sed. La sensación de sed aparece con una pérdida de 0.5 de tiempo corporal. Entonces, si tú pesas 60 kilos, cuando pierdas, ¿cuánto de agua? ¿Será 3 litros? Si pesas 60 kilos, el 0.5, ¿cuánto es? ¿Viste que toca? 3, ¿verdad? Te queda Cuando bonito. pierdas 3 litros de tu agua vas a tener sed. Entonces, tu riñón está trabajando ahí. Entonces, cuando pierdas ese volumen vas a tener el reflejo de la sed. Cuando se pierda ese volumen. Entonces, si hacemos los cálculos, las pérdidas insensibles que lo tienes por hora, para la pérdida de la orina, más o menos vas a calcular. Pero va a depender mucho del estado de conciencia que podríamos tener. Entonces, cuando tenemos esa pérdida, voy a tener el reflejo ese. Mi cuerpo me está pidiendo. Si no tomo agua, ¿qué pasa? ¿Cuál es el otro mecanismo que se activa para mantener mi agua? ¿Perdón? El HAR. El HAR se activa. La hormona antidiurética. ¿Bien? Entonces, si yo no tomo agua, voy a estar en un estado hiperosmolar. La hiperosmolaridad
va a señalar al hipotálamo que necesito agua, necesito volumen. ¿Qué hace el hipotálamo? Lo más rápido, sed. Te estimula el reflejo y la sed. Pero tú no quieres tomar agua, pues. La hormona antidiurética te retiene la orina. Hasta donde pueda también, pues, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mucho cómo consigo que no pierda esto. Entonces la hormona antidiurética tiene que trabajar. Por eso el compañero también nos habló de la aldosterona, ¿no es cierto?, que retiene sodio y también retiene agua. Entonces van a haber algunos mecanismos que se van a dar, pero si llegas a ese tope de pérdida, vas a necesitar agua ahí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hay algunos que han llegado tarde, a ver, antes que se cierre todo. ¿Ah? Aguilar, Álvarez, Corrales, Espinosa,